Dios es maravilloso, amén. Me gozo. Hoy iniciamos el último mes del año según nuestro calendario, 1 de diciembre. Estamos a 31 días, 30 días casi, de dar fin a este ciclo de un año. Mas sin embargo es un nuevo episodio en Dios, un nuevo proceso en Dios, un nuevo momento. Y como iglesia profética que somos, quiero seguir dejando fundamentos sobre el por qué hacemos lo que hacemos, cuál es la esencia de lo que usted y yo somos. Y quiero que vaya por favor al libro de Ezequiel, capítulo 33. Es tiempo de enseñar la palabra, de predicar la palabra. Incluso el Señor nos encomienda que lo hagamos a tiempo y fuera de tiempo, mas sin embargo debemos entender cuál es la posición que nosotros tenemos y por qué somos una iglesia profética. Hay muchas personas que se han vuelto a través de los años detractores de lo profético, y quizás deberíamos decir que con alguna justa razón, ya que se ha dado una muy mala interpretación de lo profético, donde más bien pareciera ser un circo evangélico lo que a veces se quiere hacer con este tema. Es un tema muy tabú. A pesar de estar en el siglo XXI, lo profético se ha vuelto un tema muy tabú, donde las personas tienen una expectativa muy viciada, muy dañada de lo que lo profético significa. Y yo quiero darle a través de este texto una claridad sobre qué es exactamente lo profético y por qué decimos que no solamente hay profetas, sino también gente profética. La gente profética es la gente que transforma circunstancias desde el lugar donde están. La razón por la cual usted y yo somos una iglesia profética es porque estamos comisionados por Dios para generar cambios y transformación a través del lugar donde usted y yo nos desenvolvemos diariamente. Ser profeta dentro de la iglesia es muy fácil, pero ser profético fuera de la iglesia es muy distinto. ¿Por qué? Porque, hermano, esto es una zona de confort. Cuando usted viene a la iglesia, usted se ve con los hermanos con los cuales comparte ideales, con los cuales comparte palabra, alguien que difícilmente le va a decir, no, mira, eso no es así porque creemos en lo mismo. Entonces es muy cómodo, es una zona bastante cómoda. Mas, sin embargo, el llamado que Jesús nos hace y el llamado que nuestro Dios, nuestro Padre nos hace, no es a vivir concentrados en el lugar donde somos o estamos confortables, sino que nos envía a una expansión profética al lugar donde usted habita, al lugar donde usted se desenvuelve, al lugar de su trabajo, es decir, a cualquier lugar y ámbito donde usted esté. Tiene que llegar una palabra profética a ese lugar. Y cuando estamos hablando de una palabra profética, no estoy diciendo que tome usted a sus compañeros de trabajo y les comience a soltar palabra profética por todas partes, porque la mayoría de ellos no lo van a entender y van a decir, ¿y a este qué le pasó? Este se volvió loco. Usted no puede llegar donde una persona que no conoce de Dios y decirle, oiga, así dice el Señor, y él le va a decir, ¿y cuál Señor dice eso? Dios, ¿cómo? Usted habla con Dios y ya hay un conflicto porque no hablamos el mismo idioma. Mas, sin embargo, una persona profética no necesita entrar en un trance, en una dimensión mística para poder declarar una palabra de Dios. Si quiero que vaya, por favor, al verso 1 de Ezequiel 33. Sígame, ahí dice de esta forma. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Hago un paréntesis aquí, dice el Señor, cuando yo trajere espada sobre la tierra. ¿Sabe qué significa eso? Cuando venga calamidad, cuando venga momento apremiante, cuando venga algo que se sale de lo que nosotros en nuestro lenguaje normal, común, llamamos bendición. Cuando algo no calce con lo que usted recibe de parte del Señor como cosas buenas, dice, y el pueblo tomare a alguien, una persona, alguien con un carácter específico, dice, y lo ponga por atalaya. Atalaya es una persona que está en lo alto del muro.
Atalaya es una persona que podríamos determinar como un vigilante, un vigía, el guarda de la torre, si lo quiere ver así. Siga adelante, dice, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Primera parte. El atalaya debe estar colocado en un lugar de manera que pueda tener amplia visibilidad de lo que está pasando a su alrededor. Escuche esto. Las iglesias proféticas, una iglesia profética tiene por Dios la tarea y la posición de estar en un lugar alto, vigilando. Déjeme decirle algo. Muchas cosas han pasado en el mundo hoy porque lo profético ha sido metido debajo de una almohada. Si hubiera más gente profética en las naciones, muchas de las cosas que hoy están pasando no hubieran ocurrido. Porque lo profético, lo apostólico, tiene que ver con el atalaya que está en lo alto de la torre. Tiene que ver con esa persona que está vigilante, esa persona que tiene su canal abierto con Dios, de manera que Dios constantemente habla. Dice la palabra que Dios no hace nada si antes no lo comunica a sus hijos los profetas. No dice a los pastores, dice a los profetas. Y muchos se revuelcan en su silla con este tema de lo profético y dicen, pero los profetas, eso era del Antiguo Testamento. Y dice Pablo, ojalá todos profetizaran. Y Pablo no es Antiguo Testamento. Pero muchos dicen, pero es que Pablo pensaba diferente. Ay, es que siempre hay una excusa. Por eso el mundo está como está. Déjeme decirle algo. Necesitamos que una generación profética, entendida en lo que significa lo profético, se levante. Necesitamos que muchos profetas hoy se callen, porque lo que hacen es ensuciar el canal profético y hablar de sus pasiones, de sus situaciones personales, más que de lo que Dios ha declarado. Dice la palabra que el profeta que no habló lo que Dios dijo que debía hablar, tiene un justo pago con el Señor. Necesitamos que los profetas que se levanten sea gente de intercesión, sea gente de visión, sea gente de claridad, gente que esté pegada, conectada total y absolutamente al reino de los cielos. Dice, el atalaya mirará venir el peligro. Si él viere venir la espada, si él viera venir lo que está por llegar al pueblo, pero si tocara trompeta y avisar al pueblo, es que esa es la labor de una iglesia profética. No es andarle diciendo a la gente, Dios te va a bendecir, Dios te va a llevar a las naciones, Dios te va a dar una casa, te va a dar un carro. Mi hermano, si sigue así, te va a dar, pero por la cabeza. Esa no es la misión de un profeta. Un profeta viene para establecer la palabra del Señor, visualizar lo que está por llegar y hablar a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia se mueva, se active. Esa es la razón de lo profético. Lo profético no es venir a sentir calambres evangélicos. Uy, qué rico la palabra que me dio el Señor. Sigo pecando en la misma porque de todas formas Dios sabe que estoy pecando, pero me sigue prometiendo bienestar. ¿Cuántos me están siguiendo? Quiera Dios que muchos profetas cierren su boca para que lo profético comience a ser recuperado en la iglesia del Señor. Dice la palabra, verso 6, pero si el atalaya viere venir la espada, oiga esto, y no tocare la trompeta, o sea, el caso contrario de lo que acabamos de leer, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de, ¿qué dice la palabra? No dice por causa de su descuido. Porque el profeta que no hace la labor profética que tiene que hacer, porque la iglesia profética que no hace lo que tiene que hacer, le es contado como pecado. No es un descuido.
Dice, y no apercibiere este, si fuere herido, fue tomado por causa del pecado de la atalaya. Dice, pero demandaré su sangre de mano de ese atalaya. Ahora vea lo que dice el 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca. ¿Y qué dice? Los bendecirás, los motivarás, los emocionarás para que vengan al siguiente culto esperando más. ¿Qué dice? Los amonestarás de mi parte. No hay nada más lindo que ser profeta en una iglesia donde den buena ofrenda. Es la realidad de hoy, hermano. Hoy hay muchos, no estoy diciendo que todos, pero hay muchos profetas muy cotizados por la ofrenda. Y también conozco muchos profetas muy manipuladores. Y conozco muchas iglesias sumamente manipuladoras con lo profético. Conozco iglesias donde se ponen de acuerdo entre los pastores de la iglesia y los profetas invitados para que hagan ahí una matráfula entre ellos y entonces suelten una palabra en un tiempo específico de crisis de la iglesia. Nos libre el Señor de una cosa como esa. Lo profético no se toca y no se manipula. Si no es de Dios, no se habla. Si es de Dios, lo que venga de Dios, eso se recibe. La iglesia tiene, mi hermano, que salirse de esa zona donde todo lo que Dios dice es, mire, mi hermano, yo no logro comprender cómo hay iglesias que parece que veneran más a Santa Claus que a Dios. Porque usted nunca oye a Santa Claus haciendo cosas malas. El espíritu de la Navidad, jo, 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 y a todos les voy a dar, y todos tienen regalos de mí. Estos profetas son como un Santa Claus, mi hermano. Siempre tienen en su bolsa de regalos algo para la gente. Pero déjeme decirles, es tiempo de que se levante una iglesia profética con el canal profético limpio para que entienda que la posición a la que Dios nos llamó no es para que la gente se sienta cómoda, es más bien para incomodar a la gente. Es mejor tener la gente incómoda que cosas viniendo y atacando a las personas. Esta nación necesita una generación profética que se levante. Esta ciudad necesita una generación profética. Ojo, no estoy diciendo que ocupa profetas, ocupa una generación profética. Nuestros jóvenes deben ser proféticos. Los hombres y mujeres de esta casa deben ser proféticos. ¿Por qué? Porque todo comienza desde el seno de casa. Si yo en casa no soy profético, ¿cómo voy a ser profético afuera? Si yo no comienzo a caminar en los lineamientos de la palabra y comienzo a ordenarme tal y como Dios me pide, ¿cómo voy entonces a ser un vigía clave para los acontecimientos que están por venir? Hay cosas que se están moviendo en los aires, hay cosas que se están moviendo allá afuera que la iglesia necesita tener como apercibido. ¿Para qué? Para que el pueblo no sufra. Hay embates que vienen, hermanos, crisis que vienen sobre las iglesias, sobre los pueblos, sobre las naciones. Y la iglesia está escondida. Ahí es donde la quiere ver el enemigo. ¿Alguien me está siguiendo acá? Ahora sí se puso esto interesante. El enemigo lo que quiere es esconder lo profético, porque lo profético es la vida de Dios en la iglesia. Lo profético mantiene el lenguaje de Dios corriendo en la iglesia. Es el apercibimiento de Dios para una nación, pero el enemigo quiere cerrar esa boca. Cuando se cierra la boca profética, ¿quién apercibirá? ¿Quién dirá? Necesitamos la voz profética, mi hermano. Necesitamos volvernos a Dios y que el canal esté limpio. Recuerde cuando David pecó tomando a Betsabé como su esposa y habiendo matado a Urías, se llega a ella y están por tener un hijo. Y está David en su trono diciendo, aquí nada pasó, nadie me vio. ¿Sabe qué pasó con David? Se desconectó. Diga conmigo, yo también me he desconectado a veces. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desconectado también? Se nos pierde la frecuencia. Y comenzamos a escuchar cosas que no entendemos y empezamos a hacer cosas que no sabemos por qué, porque estamos desconectados. Dice la palabra que estando en su trono llega un profeta. ¿Quién llegó? ¿Cómo se llamaba el profeta?
Natán. Los puse en aprietos, ¿verdad? Profeta Natán. Y le dice, rey, traigo un caso para ti. Y dice David, ok, llegó el profeta, no me viene a acusar de nada, nadie sabe nada. ¿Qué pasó? Dígame y le ayudo. Es que un hombre rico tenía muchos rebaños y vivía a la par de un hombre pobre que solo tenía una ovejita. Y al hombre rico lo llegaron a visitar, pero ese hombre rico, en vez de tomar una de las cabritas de su rebaño, fue y tomó la única ovejita que tenía el pobre y la sirvió en la mesa de su huésped. Dice que se enojó tanto David que dijo, a ese rico, hay que matarlo. ¿Y qué dijo Natán? Tú eres ese hombre. Así dice el Señor. Tú teniendo todo lo que tenías en la mano, teniendo abundancia de la bendición que Dios te entregó en la mano, fuiste y tomaste la esposa de Urías y la tomaste como mujer. Y comienza Natán a soltarle la palabra. Déjeme decirle, algún profeta de Jesús viene a una iglesia moderna y suelta esa palabra y nunca lo vuelven a invitar en la vida. ¿Está conmigo? Ahora, ojo aquí. Porque un caso similar ocurre entre Saúl y Samuel. Cuando Saúl decide hacer el sacrificio, cuando Saúl decide de una forma voluntaria y totalmente preconcebida desobedecer a Dios, Samuel le dice, es tiempo de que te devuelvas de tus pasos. Lo que estás haciendo está mal. Lo que estás haciendo no es correcto delante de los ojos de Dios. Tu reino va a ser quitado, será cortado y ninguno de tus hijos heredará el reino. ¿Qué hizo Saúl? Se enojó, se molestó y entró en batalla contra Dios porque el profeta no le dijo lo que él quería que dijera. Pero ¿qué hizo David? Dice la palabra que David cayó a tierra. Y es cuando nace el Salmo 42. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuántos me están siguiendo? La voz profética puede ser dura, pero es necesaria. La voz profética no siempre te va a poner en un pedestal. La voz profética no siempre te va a poner en el lugar donde tú quieres estar, pero debes tener algo claro. La voz profética siempre te va a encaminar en la ruta que Dios tiene para ti. Sabes, a veces nosotros estamos tan afanados, tan emocionados con lo que va a pasar, con tantas proyecciones y sueños, pero déjame decirte algo. Dios quiere que tú sueñes y Dios quiere que tú te proyectes, pero esos sueños y proyecciones deben ir de la mano con el camino que Dios tiene para ti, porque a veces hacemos ramificaciones del camino y a veces buscamos mil y unas rutas para llegar a donde Dios quiere, pero mientras tanto nos damos una vuelta por ahí. Y el Señor dice, no, 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 yo no lo quiero dando vueltas por ningún lado, lo quiero en una línea directa, quiero que llegues a tu destino. Alguien me está siguiendo. Dios tiene un destino para nosotros, Dios tiene un destino para cada uno de nosotros. A estas alturas, muchos de nosotros, me incluyo, deberíamos estar haciendo otras cosas más de las que ya estamos haciendo, pero hemos decidido dar vuelta a la izquierda o a la derecha y darnos una vueltilla para ver qué encontramos. ¿Le ha pasado a usted que va al supermercado a comprar una cosa y en vez de ir directo a comprar lo que lo mandaron a comprar, se metió por este pasillo, se metió por el otro pasillo, se metió por el otro pasillo y cuando te das cuenta, tienes un carro lleno de chunches, cosas que no necesitabas? Así somos con Dios. La palabra profética es clara y dice, quiero que camines así y llegues a este lugar. Pero nosotros vamos por los estantes de la vida tomando lo que no necesitamos. Cuando nos damos cuenta estamos cargados de tantas cosas que el Señor dice, ¿y a usted quién lo mandó a comprar eso? ¿Aló? La voz profética está en una ciudad, está en una iglesia, está en una nación para poner aviso y para clarificar, traer claridad
al destino de una nación. Por eso dice la palabra, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dios tiene cosas grandes para esta nación, Dios tiene cosas hermosas para el mundo entero, pero necesitamos una generación profética que devuelva la frescura de la palabra que viene de parte de Dios. Y palabra que viene de Dios tiene que ver también con socar la cintura para poder volvernos a Dios. Es que dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se volviera a mí, volviera su rostro a mí, el Señor haría cosas hermosas, sanaría la tierra. Vea lo que dice el verso 8. Escuche, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Profetas de la casa, así son las cosas en Dios. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia moderna? Miedo a la gente, miedo a las personas, más si tienen billeteras gruesas, más si son grandes aportadores financieros. La iglesia no es un puesto de bolsa. La iglesia es un lugar de reunión de la asamblea del reino de los cielos en la tierra y está para activar la jurisdicción del cielo en este lugar, cambiar los ámbitos, cambiar las circunstancias, no para hacer negociaciones entre ellos. Lo profético muchas veces va a señalar pecado. ¿Por qué? Porque para eso vino lo profético. Lo profético vino para señalar el camino de regreso al Padre. ¿Alguien me está siguiendo acá? No hay ni habrá nunca mayor profeta que Jesucristo. Aun cuando Jesús dijo, no habrá otro profeta como Juan, en Jesús está lo profético porque de él proviene lo profético. Y cuando usted enseña la verdad del evangelio, quiero que sepa que muchas veces no lo van a querer, no lo van a abrazar y muchas veces no lo van a volver a invitar. Pero Dios no está interesado en cuántas veces lo inviten a usted a un lugar. Si Dios te tiene que bendecir, te va a bendecir sin esa invitación. Dios lo que quiere es que tú hables lo que tienes que hablar en el tiempo oportuno. ¿Por qué? Porque lo profético trae salvación, lo profético trae restauración, lo profético trae restitución, aunque primero duela. A veces duele. Vea lo que dice aquí. Cuando yo dijera el impío, es que para eso somos una iglesia profética. Ahora, no se confunda, no significa que vamos a estar diciéndole a la gente solo su pecado. Hey, porque no se trata de eso. Esto es lo que está mal. Y así es como se soluciona. Esto no está bien, esto no agrada a Dios. Y así es como lo vamos a solucionar. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros nos guardamos la palabra y la acomodamos de acuerdo a como nosotros queremos, vamos a hacer que una generación entera se pierda por su pecado. Porque nadie les dijo lo que tenían que escuchar. Dios no quiere que nadie se pierda. ¿No dice eso Juan capítulo 3? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, dice la palabra. Que crean en el Hijo a quien el Padre envió. ¿Para qué nació lo profético? Para levantarse como una bandera. Lo profético nació para levantarse como esa pieza del rompecabezas divino que hace falta en esta humanidad. Dice el verso 9, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Ahora, déjeme alivianarle a usted una carga emocional que pueda existir. Muchas veces nosotros somos llevados por Dios como padres, tanto espirituales como naturales. A veces sentimos carga por personas. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, por un familiar, un tío, un primo. A veces siente uno carga por la familia. Déjeme decirle algo, usted no tiene que cargarse por nadie.
Usted lo que tiene que hacer es decir lo que Dios le mandó a decir y soltar. ¿Alguien me está escuchando acá? El enemigo es especialista en poner carga en nosotros. El diablo lo que quiere, hermano, es que usted esté pendiente de las personas, viva por las personas, se desviva por las personas. Y usted se carga, se carga, se carga, se cansa, se cansa. Pero la palabra del Señor es clara y dice, suelte. Ezequiel tenía una orden y es, si tú hablas con el impío, le dices lo que tiene que hacer, después de que lo dices, tú te vas. No dice, te pegas, te quedas, no, te vas. Lo que el impío haga con la palabra que le diste es cosa de él. Yo tengo una forma de evangelismo que tal vez contraviene lo normal de hoy día. Porque nos han enseñado, hermano, evangelice y esté ahí dándole, y esté dándole, y casi que ruéguele, ruéguele. Mi hermano, ¿cuántas personas están perdiendo hoy escuchar el evangelio por estar nosotros pegados con una persona durante 20 años? Y no quiere ir a la iglesia, y no quiere cambiar, y no quiere nada, pero nosotros estamos enfocados en esa persona. En 20 años, ¿a cuántas más le hubiéramos podido hablar nosotros? Suéltese. Despéguese, deslíguese, ya tiene que desligarse. Es lo que dice como deber de la atalaya Ezequiel 33. Suelta la palabra y ve y camina, porque hay muchos otros que enderezar. Es como las consejerías. Te tiene que dar una consejería y soltar. Das consejo y sueltas. El problema es no dar el consejo. Si yo como padre de esta casa sé que alguien está en una situación de dificultad, sé que hay algo que hay que cambiar, y aún sabiéndolo, yo me quedo callado y algo pasa, yo soy responsable de lo que ocurrió. Porque cerré mi boca. Pero si yo, como padre de esta casa, entiendo que alguien está pasando una situación y vengo y expongo la situación ante esa persona, no la persona, la situación con la persona, que es diferente, a partir de ahí, como decimos nosotros aquí en Costa Rica, la pelota se la estoy tirando. Yo le digo, tome, voy a ver qué hace usted con eso. ¿Y qué hago yo? Tengo que moverme. ¿Sabe por qué? Porque hay otros a los que hay que ayudar. El deber de la atalaya no es pegarte, no es que te quedes ahí toda la vida esperando que algo pase, es dar la palabra y caminar, porque a partir de ese momento es responsabilidad de la persona que recibió la palabra qué va a pasar con ella. Nuestros empleos necesitan gente profética. Gente, ¿sabe? Cada día es más el temor, cada día es más la desazón que se escucha. Usted oye los noticieros, se da cuenta de que los niveles, hoy escuchaba, 26% de las personas entrevistadas en una encuesta específica decían que iban a pasar un diciembre más malo que el del año anterior. Digo yo, hay gente que está creyendo eso. Hay gente que está caminando en eso. Pero es que usted pone los canales gubernamentales y lo único que oye es COVID, COVID, ahora es Omicron. ¿Dónde venderán ese Transformer? Y que entonces viene la vacuna del Omicron y escucha usted a la gente decir, es que hay que tenerle miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora todo lo que usted escucha es miedo, miedo, miedo. Necesitamos una voz profética que comience a volver la mirada del mundo a Dios y que empiecen a entender que no todo está mal. Hay muchas cosas que están bien. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar a bien. Usted no tiene por qué andar con miedo. Salga a la calle tranquilo. Cuídese. Es todo lo que tiene que hacer. Cuídese. Pero no se meta, no se enclaustre en el temor. No abrace el temor. Necesitamos una iglesia que levante esa bandera y que declare: Dios es más fuerte que cualquier Omicron. No necesitamos cristianos que todavía hoy no sepan qué hacer con sus vidas. Esos cristianos, mi hermano,
que ni siquiera al supermercado van a comprar sus cosas porque están presas del miedo. Usted oye constantemente cómo la crisis sigue tocando. Mire, hay cristianos, y tengo que hablar de cristianos porque son los que debieran ser los atalayas, más bien son los que necesitan el atalaya. Que están diciendo, en este país están abriendo y en Europa ya cerraron. Usted sabe, volvieron a cerrar Europa y nosotros abriendo. ¿Quién sabe qué nos va a pasar? No podemos caminar así, mi hermano. No podemos caminar pensando que este fin de año va a ser malo. No podemos seguir pensando que el otro año va a ser peor que este o igual al anterior. No podemos seguir siendo emisarios de malas noticias. Tenemos que empezar a darle un cambio a esto. Pero hermano, no es una motivación. No es que usted diga, no, todo va a estar bien. Mi chiquito, papito, todo va a estar bien. A ver, sonríe, a Cristo le ama. Eso no funciona. Hay que soltar una palabra que declare lo que Dios ha dicho de nosotros. Un profeta es alguien que come palabra para poder soltar palabra en el momento oportuno, en el momento de la crisis. Para eso somos atalayas. Muchas son las aflicciones del justo. Ah, qué gloria, ¿verdad? Pero de todas ellas le librará el Señor. Eso es lo que ocupa la gente escuchar. Pero tiene que aprender la gente qué significa ser justo. No dice muchas son las aflicciones del mundo, dice del justo. Es donde entra lo profético. ¿Quieres saber qué es ser justo? Te lo voy a explicar. Justo es vivir conforme la ordenanza de Dios. Pero yo voy a la iglesia. No, es que eso no es ser justo, eso es ser religioso. Eso es ser evangélico. No es que usted vaya al culto, es a qué va usted al culto. Se siente cuando usted llegó. Mire, una pregunta, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Qué piensa usted de que en la Asamblea Legislativa, por la razón que sea, se haya encontrado diversos legisladores, diversos diputados, que en medio de una sesión están jugando con el celular? ¿Qué piensa usted de eso? ¿Se vale? ¿Qué tienen que estar haciendo los legisladores? Legislando. Diría más de uno por ahí, para eso les pagan, para que legislen, no para que jueguen. Espero que ninguno de ustedes haya jugado solitario en su trabajo en tiempo libre, ¿verdad? Porque ya el Señor apuntó, ¿verdad? Lo que usted hace en su tiempo libre, en su tiempo de trabajo. Así es que, mi hermano, si usted está en tiempo laboral en casa, nada de ir a hacer compras en tiempo laboral. Si usted hace eso, es igual que un diputado que juega con su teléfono en tiempo de legislación. ¿Se dio cuenta como la palabra profética a veces duele? Esa es la para eso son los atalayas. ¿Vio? Nada mejor que un ejemplo. Pero déjeme decirle algo mejor que eso. Una iglesia profética es una iglesia de atalayas. Es una iglesia de personas apercibidas en los tiempos, conocedores de los tiempos, que saben a qué llegaron a la iglesia ese día. Póngame atención. Una iglesia profética es una iglesia que viene a establecer lo que Dios ha declarado para una generación, para una ciudad, para un lugar específico. Eso es lo que llamamos diseño. Es la razón por la cual usted y yo estamos. ¿Qué es un justo? Vamos a traducirlo en lenguaje de reino. Un justo es una persona que legisla conforme los ordenamientos de la palabra de Dios. Es una persona que cuando viene a la iglesia se vuelve su curul.
Es decir, donde usted está sentado hoy, en el ámbito del reino de los cielos, es una curul. ¿Cuántas curules hay vacías hoy? ¿Dónde están los legisladores hoy? ¿Dónde han estado los legisladores durante estos últimos años atrás? ¿Dónde ha estado la generación de legisladores del reino de los cielos? ¿Qué han estado hablando? ¿Me está siguiendo? No hay nada peor que un legislador que no sepa lo que tiene que hacer en el lugar donde ha sido posicionado. Usted y yo fuimos llamados para ocupar un lugar predominante en el reino de los cielos, establecer y declarar una palabra a favor de esta generación, a favor de esta ciudad. Hemos declarado en el nombre de Jesús que fluye sanidad sobre esta ciudad, que fluye un mover financiero sobre esta ciudad, que los negocios no cierran. Por ende, eso viene sobre su vida. Pero necesitamos gente que venga a esta asamblea a legislar. Y para eso necesitamos gente de carácter profético, que sepa a qué fue a lo que vino aquí, que sepa cuál es la razón por la cual está en este lugar. Somos atalayas delante de Dios. Y la palabra que usted y yo demos o no demos va a repercutir en la vida de muchas personas. Quiero cerrar con esto. Dios tiene una demanda y hemos hablado de la demanda, de lo que significa la demanda de una iglesia profética. Pero no podemos dejar de ver la riqueza de la bendición que hay cuando una iglesia profética está en un lugar de asignación específica. La corrupción comienza a decaer, la violencia comienza a caer. ¿Sabe por qué? Porque ante la gloria de Dios, una de las mayores asignaciones que tiene una iglesia profética es atraer la gloria de Dios y posicionar la gloria de Dios en una ciudad. Cuando eso ocurre, cuando un grupo de personas entendidas en los tiempos, cuando un grupo de personas que saben cuál es la posición que Dios les ha entregado en las manos, cuando saben qué hacer, lo que no está bien comienza a irse. ¿Sabe por qué? Porque la luz hace que se disipen las tinieblas. Cuando una iglesia profética, por favor comprenda esto, no estoy hablando de una iglesia, hablo de una iglesia profética. Comienza a soltar, a soltar, a soltar. Hay algo que se mueve en lo espiritual. Usted dirá, pastor, pero nosotros venimos aquí, cantamos y yo veo que nada pasa. Usted no está viendo lo que Dios sí está viendo. Hay cosas que se están moviendo en el plano espiritual. Cada vez que usted viene y usted se entrega en esa adoración, cada vez que usted viene y usted declara en el nombre de Jesús, cosas están pasando en el mundo espiritual, aunque usted no las vea. Necesitamos gente loca para ocasionar que aquí pasen cosas. Gente que vaya por la calle, no es necesario que vaya haciendo mucha bulla, pero gente que vaya en la calle declarando que se va el narcotráfico, que se va la prostitución, que se van los problemas financieros, que se va la violencia, que se van los accidentes de tránsito, que se van todas esas cosas y que comiencen a llamar la gloria de Dios. Señor, tu palabra dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida. Así es que aquí por donde yo voy caminando, el bien y la misericordia van conmigo. Y comienza a tocar a este y a este y a este y a este, a este y a este. ¿Me está siguiendo? Cuando usted se monta al bus, ¿qué se montó? Usted ocupa 3 campos. El suyo, el del bien y el de la misericordia. A veces hay tanta presión que a uno se le olvida incluso qué está haciendo. No, hermano, es que donde usted esté hay bien y misericordia. Cuando llegó a la casa, ¿quién llegó? Usted, el bien y la misericordia. Cuando usted llega a la clínica, ¿quién llegó? Usted, el bien y la misericordia. Pero si yo no entiendo quién soy, qué tengo, ¿cómo voy a declarar proféticamente lo que está por venir? Usted dirá, pastor, pero es que yo me siento tan mal. Pero que usted se sienta mal no significa que usted no porte el bien y la misericordia.
Como usted se sienta, no limita a Dios, pero lo que tú hagas, sí. La invitación de esta noche es clara. Asume el rol de atalaya. Asume el rol de la generación profética. Asume el rol para las cosas maravillosas que Dios tiene para ti. Porque Dios te va a usar a ti. Es en ti donde están puestos los ojos de Dios. Ahora usted me dirá, pastor, pero es que yo me siento así. Es que, pastor, si usted supiera, no, 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 yo no necesito saber. Ya Dios sabe. Vea, si yo sin saber, ya Dios lo usa a usted. ¿A usted de qué le sirve que yo sepa? ¿Me explico? Mire, si nosotros servimos al Señor, mi hermano, y es por pura gracia y misericordia, porque ninguno de nosotros, ni ninguna persona en el mundo entero es idónea para el puesto. El idóneo fue Cristo y a través de Él es que nos volvemos idóneos en Dios. Eso es una iglesia profética. Una iglesia profética está llena de gente pecadora. Aunque usted no lo crea. Las iglesias proféticas están llenas de gente pecadora porque el que dice que no peca hace mentiroso a Cristo. Todos pecamos y pecaremos. Pero Dios tomó de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. El mundo no necesita gente perfecta, necesita gente profética. Gente que sabe que no importa lo que yo estoy viviendo, lo que estoy pasando, no importa mis crisis, sígame en esto. No importa la crisis que estés pasando, para Dios eres idóneo. Esa costó que la recibieran, que la guardaran. No importa la crisis que estés pasando, eres idóneo para Dios. No importa los berrinches internos que tú le hagas a Dios a veces, eres idóneo para Dios. No importa el concepto que tú tengas de ti mismo, eres idóneo para Dios. Ahora, ¿qué dice el Señor? Déjame transformarte. Métete en mi presencia, deja que mi presencia permee tu corazón y déjame transformarte, porque en la medida en la que nosotros, reconociendo cómo somos, nos sometemos a Dios, Dios nos lleva a cosas todavía más grandes. Dios nos cambia, Dios nos transforma, Dios nos limpia, Dios nos libera. Dios hace que nosotros podamos comenzar a brillar en medio de las tinieblas. Esa es la esencia de una iglesia profética, brillar en medio de las tinieblas. No somos la iglesia más rica, no somos la iglesia más grande, pero somos la iglesia que sabe lo que tiene que hacer. Y a la postre, muchos de nosotros hoy estamos trabajando arduamente para ver algo que en realidad quizás no veremos, lo verán nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos. Porque Abraham creyó para que Israel fuera posicionado. ¿Me sigues? Una iglesia profética es una iglesia que se adelanta a los tiempos. Sabes, una iglesia profética es una iglesia que convoca ayunos. Es una iglesia que convoca tiempos de oración. Es una iglesia que convoca tiempos de adoración. Es una iglesia que sabe que no importa cuán cansados estemos, cuando estamos en Dios, ese cansancio se va. Siempre sabremos que Dios tiene algo mejor para nosotros. Siempre caminaremos bajo una sombra de bendición, mi hermano. Que usted no tenga hoy para comerse el tamal no significa que usted esté mal. A veces circunscribimos a Dios en función de lo que nosotros tenemos, somos, valoramos, y no tiene que ver con eso. Tiene que ver con quién es Dios en nosotros. Porque dice la palabra del Señor en Habacuc, aunque falte el fruto del olivo, aunque las vides no den mantenimiento, las manadas, las majadas estén sin nadie. Es decir, aunque la crisis haya tocado tu vida, con todo, yo me alegraré, el Dios de mi salvación. ¿Sabe por qué? Porque en todos los días de nuestra vida habrá días malos, pero en todos los días de mi vida nunca veremos un justo desamparado, ni su generación. Oiga esto, tiene que comprenderlo, tiene que recibirlo.
Usted puede estar pasando un día malo. Puede estar pasando ese año que usted quisiera devolver y borrar. Déjeme decirle, aprendí algo en estos días y fue muy interesante. Lo que aprendí fue esto. Leí un mensaje que decía, ¿cómo me gustaría tener 20 años y la madurez que tengo ahora? Y el mismo mensaje decía, la madurez que tienes ahora es producto de lo que pasaste a partir de esos 20 años. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos decirle al Señor, yo quisiera borrar, borrón y cuenta nueva. ¿Sabe por qué? Porque hoy somos el producto de lo que hemos sembrado, de lo que hemos caminado. Y Dios nos dice hoy, ¿quieres hacer un cambio en tu vida? Cambia tu siembra, cambia tus pasos, cambia lo que tienes que hacer para que veas algo distinto. Una iglesia profética es una iglesia que sabe que en la avanzada está la bendición. Caminamos, entendemos, seguimos, escuchamos la palabra, la hacemos nuestra y nos movemos con una fe clara de que cosas grandes veremos nosotros y verán nuestros hijos. Sembramos para nuestros hijos. El bien y la misericordia me siguen. ¿Para qué? Para que mis hijos sean alimentados con eso. Un justo desamparado no lo hemos visto porque una persona puede estar en crisis pero no desamparada. Una persona puede estar pasando problemas pero no estar desamparada. Dios siempre verá por ese hijo. Dios siempre verá. Por eso dice, ni el justo ni su simiente. La promesa que Dios nos está diciendo a nosotros hoy es simple, es muy clara y es sumamente puntual. Si tú eres justo, no te preocupes por tus hijos, ya yo estoy ocupado de ellos. Eso es lo que necesitan escuchar allá afuera. Ay, es que yo no sé qué hacer. Vuélvase a Dios. Ay, es que yo no tengo idea de qué va a pasar mañana. Vuélvase a Dios y sus hijos serán bendecidos. Vuélvete a Dios y tú serás bendecido y serás bendición en la tierra que Jehová el Señor te da. Oremos, Padre amado, gracias por esta noche especial donde la palabra nos enseña a caminar como una iglesia profética con los ojos abiertos para mirar lo que se acerca. Ayúdanos a que el temor no se vuelva nuestro bastión, que el temor no se vuelva nuestra bandera, que podamos hablar con denuedo, enseñar la palabra con veracidad, hablar lo que hay que hablar en el momento justo y oportuno para provocar cambios en nuestra generación y en las generaciones venideras. Padre, en el nombre de Jesús, que tu nombre sea engrandecido en esta casa, en esta ciudad, en esta tierra. Y que sin importar lo que el enemigo quiera traer, quiera enseñar, nosotros podamos hoy caminar entendidos en que el control de nuestros tiempos, de nuestros días, está en tus manos. Levántanos como una iglesia profética, cada día más afianzados en ti, cada día más claros, fundamentados en la palabra, para que siempre haya una bendición, que a veces parecerá, Señor, una palabra fuerte, una palabra con cierta intensidad, pero necesaria para poder hacer altos en el camino y caminar redireccionados hacia donde tú quieres guiar nuestros pasos. Que esta iglesia se vuelva una generación profética, una generación de guerra, pero una generación también que abra surcos en medio de la sequedad, previendo los tiempos de la lluvia. Que podamos entender el diseño que tú tienes para nosotros como iglesia, como legisladores del reino, en el nombre de Jesús. Amén y amén.